Modelación mediante ecuaciones diferenciales de primer orden. Una de las herramientas en las que más se utilizan las ecuaciones diferenciales es precisamente en la modelación, y en particular en la modelación de aspectos dinámicos, que es todo lo que ocurre en el mundo real. Entonces, por eso es importante que analicemos todas estas teorías. Vamos a analizar 4 videos que complementan el video anterior, que es el de teoría general de modelación, y en este caso vamos a dedicar este video a parte de esa teoría. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Modelación mediante ecuaciones diferenciales de primer orden. Modelo matemático. Con frecuencia se debe describir en términos matemáticos el comportamiento de algún sistema o fenómeno de la vida real. Estos fenómenos pueden ser físicos, sociológicos, económicos, biológicos, etc. Hay una infinidad de campos en donde se pueden aplicar. La descripción matemática de un sistema de fenómenos se llama modelo matemático y se construye para analizar, explicar, predecir los comportamientos de algún fenómeno. El proceso de modelado. Plantear una hipótesis es expresar las hipótesis en términos matemáticos y en particular en términos de ecuaciones diferenciales. En ocasiones no entendemos muy bien esto de la palabra hipótesis y se nos hace como que muy complicado. No, una hipótesis no es otra cosa, es el prever cómo esperamos que se comporte algo en la naturaleza, por ejemplo, o en un modelo que estamos planteando. Hipótesis, o sea, la tesis es cómo explico un fenómeno y la hipótesis es cómo predigo que se va a comportar ese fenómeno. Y es ahí donde debemos entender que no es otra cosa más que una explicación previa de cómo se va a comportar un fenómeno que está definido por una tesis, por una forma de explicación. La formulación matemática y solución de las ecuaciones diferenciales para obtener la solución es otro de los aspectos que tenemos que ver. Si nosotros podemos expresar un fenómeno de la naturaleza con una ecuación matemática, ya resolvimos el fenómeno. Ya sabemos. ¿Por qué? Porque matemáticamente lo podemos resolver. Pero si nosotros no lo podemos explicar matemáticamente porque tenga componentes subjetivos y demás, entonces eso nos complica el fenómeno, y es precisamente donde vienen las investigaciones de tipo objetivas o subjetivas. Mucho más fácil resolver las investigaciones objetivas que las subjetivas, porque dependen muchísimo de lo que es la interpretación del investigador. Las subjetivas. Las objetivas no, las objetivas dependen de relaciones matemáticas, estadísticas, físicas, químicas, incluso pueden ser biológicas, que tienen un comportamiento específico esperado sobre algún fenómeno en particular. 3. Las predicciones del modelo matemático. Es un análisis de las predicciones del modelo que matemáticamente sí nos dice cómo se va a comportar. Por ejemplo, en forma de gráfico. O sea, si vemos un gráfico que tiene una tendencia ascendente, sabemos que si nosotros seguimos incrementando para un valor, va a subir ese valor porque va a tener una tendencia ascendente.
pero también puede haber un punto de inflexión, también puede haber descendente y entonces podemos tener incluso curvas sinusoidales, etcétera. Bueno, son comportamientos gráficos que más o menos tenemos una idea de cómo debe de buscarse ese comportamiento al punto inmediato siguiente del punto que estemos analizando o al punto inmediato anterior del punto que estemos analizando. Y mientras más pequeños son las distancias entre un punto y otro de análisis, pues podemos decir que la variación puede ser mínima, ya sea hacia arriba, hacia abajo, o si no hay variación, entonces estamos hablando de un punto con pendiente cero o de un punto de inflexión. 4. Procedimientos de prueba para comprobar las predicciones del modelo con hechos conocidos. Bueno, si ya sabemos algunos puntos de esos fenómenos en donde tenemos los valores que podemos estar buscando, entonces podemos decir ya más o menos cómo va a ser su comportamiento y vamos a ver esos valores que ya conocemos, podemos incluso graficarlos, analizarlos o demás, para ver si realmente cumplen con lo que estamos pensando que va a ser su comportamiento. 5. Si fuera necesario modificar la hipótesis, ¿sí? Las hipótesis a veces se tienen que rechazar, pero si vas a rechazar la hipótesis tienes que decir si la vas a cambiar, ya sea hacia abajo, hacia arriba, etcétera. ¿Sí? Que puede ser reducir o aumentar la resolución del modelo y volver a recorrer el procedimiento con la nueva hipótesis para poder demostrar si es o no lo correcto. Modelo de Thomas Malthus. Uno de los primeros intentos para modelar el crecimiento de la población humana por medio de las matemáticas fue realizado en 1798 por el economista inglés Thomas Malthus. En este modelo, Malthus plantea la idea de la suposición de que la razón con la que la población de un país en un cierto tiempo es proporcional a la población total. Si hay todo total, corregimos ese detalle que no lo había visto. ¿Sí? Okay. Entonces decíamos que es proporcional a la población total del país en ese tiempo. En realidad eso no siempre es real porque también va a depender, por ejemplo, de las situaciones de ofertas de empleo, de la situación económica de la sustentación y demás, para saber si la población va a ir en incremento o va a empezar a migrar y entonces esa población va a ir en decremento y entonces te empiezan a dar varias hipótesis de por qué hubo cambios en dicha población. El modelo de Thomas Malthus para el crecimiento poblacional, ¿sí? Es un modelo matemático que plantea si P de T representa la población al tiempo T, entonces esta suposición se puede expresar como dP en dt igual a kp, donde k es una constante de proporcionalidad. En otras palabras, entre más personas estén presentes en el tiempo t, habrá más en el futuro. Les digo, no siempre se cumple esto por diversos factores que cambian. Continuando con el modelo de Thomas Malthus. Sin embargo, este modelo simple falla si se consideran muchos otros factores que pueden influir en el crecimiento o decrecimiento de, por ejemplo, inmigración, emigración. Esto ha provocado precisamente cambios en la población que no corresponden con el crecimiento poblacional normal. Sin embargo, es bastante exacto en predecir la población. Por ejemplo, fue bastante exacto al predecir la población de Estados Unidos durante 1790 y 1860. Después ya no, por los problemas de migración y demás, ¿no? Incluso podemos hablar ahí de ciertas guerras que estaban presentes, guerras civiles y demás. Bueno, el ejemplo del modelo de crecimiento de población de bacterias. Otro modelo. Inicialmente un cultivo tiene un número P0 de bacterias. En T igual a 1 hora se determina que el número de bacterias es 3 medios de la población.
Si la razón de crecimiento es proporcional, perdón, al número de bacterias PT presentes, en el tiempo T hay que determinar el tiempo necesario, por ejemplo, para que se triplique el número de bacterias. Regresando al modelo de Malthus, dP en dt igual a Kp, podemos decir entonces que P en 0 es igual a P0 y P1 es igual a 3 medios de P0, que son los datos que se tienen. Y entonces podemos considerar estas condiciones iniciales. En condiciones iniciales, dP en dx es igual a Kp, dP en dx es igual a Kdt, y la integral dP en P es igual a la integral de Kdt. El logaritmo natural, P está en la parte inferior, es un logaritmo natural. Logaritmo natural de P es igual a Kt más C. Y entonces E, para quitar este logaritmo, ¿sí?, tenemos que elevar E a la logaritmo natural del valor absoluto de P es igual a E a la Kt más la constante de integración. Y esto nos quedaría, esto se elimina y me queda nada más P igual a C por E a la Kt. C por E a la Kt. Muy bien. ¿Qué sería la solución general de la ecuación de la población de bacterias? En condiciones iniciales sabemos entonces que P0 es igual a C igual a E a la K0 y P0 es igual a C. Entonces es una constante porque al elevar el K a la E a la K0, esto es E a la 0 y entonces es C por E a la 0, es C por 1 y entonces es C simplemente. Sabemos que P de 1 es igual a 3 medios de P0. P de 1 es igual a P0 por E a la K1. Y por tanto, esto es 3 medios de P de 0 igual a P de 0 por E a la K1. Se eliminan las P de 0 y me queda que E a la K es igual a 1 medio. Ya tengo el valor, entonces con esto ya puedo sacar el valor de K. K es igual al logaritmo natural de 3 medios. Y esto es igual, K es igual, con cualquier calculadora lo pueden calcular, es igual a 0.4055. ¿Ok? Entonces ya sé que la solución particular para este sistema de crecimiento bacterial, P de T es igual a P0 por E a la 0.4055 de T, que es la solución particular. ¿Para qué puede servirnos esta solución particular? Bueno, si tenemos ya la solución particular, ya con esta solución se puede hacer la predicción de en qué momento se va a tener el triple del número de las bacterias. Esto es, qué valor de T cumple que P de T sea igual a 3P0. Y entonces, haciendo la aplicación, ¿sí?, P de T igual a P0 por E a la 0.4055 de T. Y entonces 3P0 igual a P0, porque se busca la población total en el tiempo T de 3 veces igual a la población inicial. Como tenemos esta P0 y esta P0 se eliminan, me queda 3 igual a E a la 0.4055 de T. Y entonces para quitar el logaritmo, simplemente elevo logaritmo natural de 3 igual logaritmo de E a la 0.4055 de T. Y esto pues simplemente me queda que es un logaritmo natural de 3, pues es un valor que se puede calcular. Y tenemos el 0.45 de T aquí, porque recuerden que este 0.45 que está aquí adentro pasa multiplicando. Me queda el logaritmo natural de E que se elimina y me queda simplemente 0.45 de T, pero como este está multiplicando, pasa dividiendo para acá y me queda T igual al logaritmo natural de 3 entre 0.4055, que T es igual a 2.7092. Como el tiempo se está manejando en horas, entonces en 2.71 horas va a haber una población del triple de esto. Imaginen ustedes que tuvieran que suministrar una cantidad de antibiótico a un enfermo para poder prevenir una infección de este tipo, pues tendrían que calcular la cantidad de antibiótico para saber que van a estar atacando en 2 horas una población de este tamaño, ¿no? ¿Sí? O sea, de 3 veces P0. Muy bien. Bueno, entonces para eso nos sirven todas estas predicciones.
Los pasos que siguieron, bueno, es plantear el modelo inicial de P de X, KP. Además, plantear las condiciones iniciales, P0 igual a P0 y P1 igual a 3 medios de P0. Y por el método de las variables separadas, podemos resolver la ecuación diferencial para obtener la solución general, P igual a C por E a la KT. Si tienen dudas sobre esto, recuerden que en videos anteriores está la explicación del método de las variables separadas y ahí pueden verificar el método. Obtener cuánto vale la constante de la solución general C y cuánto vale la constante de proporcionalidad K. Para este caso sería C igual a P0 y K igual a 0.4055. Ya tenemos esos datos y por tanto con estos valores ya se puede armar la solución particular, que es P de T igual a P0 por E a la 0.4055 de T. Con la solución particular se puede hacer la predicción solicitada, el tiempo necesario para tener el triple de la población, 2.71 horas, y con eso se resuelve. Otro modelo en la que se puede aplicar este tipo de estructuras de detalles de análisis es el modelo de circuitos electrónicos básicos con base en ecuaciones diferenciales, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un modelo de la forma RLC, ¿sí? Análisis de un circuito RLC en serie, que es este circuito. Y por eso lo pongo así para que se vea claramente que es un circuito RLC en serie. R, resistencia, componente constante en el circuito. L, inductancia, componente constante en un circuito. Para que nos quede claro, L de inductancia, pues puede ser un transformador que permita llevar, por ejemplo, 127 voltios que recibimos de la Comisión Federal de Electricidad a un transformador a 5 voltios para poder utilizar esa salida de ese voltaje del secundario del transformador para el cargador de un celular, por ejemplo. Algo muy sencillo. C es la capacitancia, ¿sí? Componente constante en el circuito, y es la intensidad, o sea, la cantidad de corriente que circula por unidad de tiempo, corriente que fluye por el circuito. Y V, que es el voltaje de la fuente de alimentación, que puede ser corriente alterna, corriente directa y un voltaje específico. En este caso está marcada como corriente alterna, por eso este acento circunflejo, esta onda sinoidal, que significa corriente alterna. Entonces aquí se está lanzando una corriente alterna. Y aquí hay que ver un detalle. Si yo voy a tener un inductor, un transformador, pues necesito que sea corriente alterna para que este transformador opere correctamente, si no, no funcionaría. La intensidad está suministrada por una fuente de voltaje que puede ser ser continua, como la de las baterías, o directa, como la de la fuente conmutadas, cargadores de celulares, etc. Pero eso sería la salida del inductor. La entrada tendría que ser alterno para que el inductor pueda producir después una salida que también sería alterna y que habría que filtrarla para poder tener una corriente directa. Hago la aclaración de que se está haciendo la grabación directamente frente a grupo y por ahí pueden escuchar algo de sonido porque algunos de los compañeros tienen el micrófono abierto. Pero ya lo cerramos, no se preocupen. Muy bien, de todos modos ya saben que si quieren hacer alguna pregunta pueden hacerla con todo gusto. Es una grabación en vivo directamente frente a grupo. Estas dos primeras serían entonces intensidades constantes o alternas, como la de corriente eléctrica de alimentación en casas habitación o en industrias, y que sería una fuente de alimentación variable. Para este ejemplo se considera la fuente de alimentación eléctrica constante, o sea, no hay variación. Y bueno, tenemos entonces que el análisis del circuito RLC en serie sería la resistencia, ¿sí? R, L, la inductancia, C, la capacitancia,
VR, que sería el voltaje en la resistencia, VL, el voltaje inductor, VC, el voltaje en el capacitor, V, que sería el voltaje en general, y VT, que sería el voltaje total suministrado al circuito. Hago la aclaración de que esto es un ejemplo nada más de aplicación de una ecuación diferencial. Si quisieran ver la electrónica y cómo se trabaja esta estructura, pues les pido de favor que chequen en el canal lo que es el playlist de lo que puede ser o sistemas analógicos o Tinkercad, que son simulaciones de componentes electrónicos para que vean el funcionamiento de todo esto. Las leyes de la física que debemos considerar para este modelado son la ley de tensión de Kirchhoff. Si se suman los voltajes de los elementos de un circuito, esa suma debe ser igual al voltaje de entrada. Entonces, si tenemos el voltaje de resistencia en el tiempo, más el voltaje de la inductancia en el tiempo, más el voltaje del capacitor en el tiempo, es igual al voltaje total también en el mismo tiempo. B entonces el voltaje o tensión eléctrica y se mide en volts o voltios, y todos los voltajes están en función del tiempo. Las leyes de la física entonces que debemos considerar para este modelo también es la ley de Ohm, el voltaje, ¿sí? La resistencia en un tiempo específico es igual al valor de la resistencia por la intensidad de la corriente en el circuito en el mismo tiempo. El voltaje en la resistencia es igual al producto de la capacidad de la resistencia por la corriente que fluye por la resistencia. R es la resistencia eléctrica y se mide en ohms u ohmios y se representa por la letra omega. Y es la I normalmente mayúscula, déjenme porque aquí está en minúscula, pero normalmente la I es mayúscula. Ahí, mayúscula. Corriente eléctrica y se mide en amperes o amperios y se representa por A. Para representar la ley de Ohm, entonces con respecto a la carga eléctrica, Q, ¿sí? Y también esta normalmente es mayúscula, déjenme ponerla, ahí está. Y entonces la carga eléctrica que conocemos como Q, aquí está. La carga eléctrica se mide en coulombs o coulombios y se representa por la letra C. Entonces C no representa ahí constante o menos, es los coulombios que se están midiendo en la carga eléctrica. Debemos entonces recordar que la corriente eléctrica se define como la razón de cambio de la carga eléctrica con respecto al tiempo, ¿sí? Ahí entonces tenemos que la intensidad en el tiempo t es igual a la derivada de la carga, ¿sí? Con respecto al tiempo. Por lo tanto, esto dq en dt es igual a q' en el tiempo t. Por lo tanto, PR en el tiempo t es igual a R, que es la resistencia, por la intensidad en el tiempo t. También puede escribirse como PR en t igual a R por Q', que es la carga, la derivada de la carga, ¿sí? Muy bien, bueno, ahí lo tenemos ya. Ahora, las leyes de la física que debemos considerar para este modelo o para este modelado son entonces PR en T igual a BL en T más BC en T más BT en T. ¿Sí? Dijimos que era la ley de Kirchhoff, suma de voltajes. Por el inductor BL en T por L, que es la inductancia, por DI, que es de intensidad, DI en DT. Y entonces, I como I en T, I en el tiempo T es igual a Q', que es la carga en el tiempo T, entonces podemos escribirla también como BL T por L, que es la inductancia, por D,
Q por dQ', perdón, dQ' en dt. Derivando de nuevo con respecto al tiempo, entonces tenemos PL en T es igual a L, que es la inductancia, por la carga Q, doble derivada, QB' en T. L es la inductancia que se mide, ¿sí?, en hercios. Este es así, hercios. Y bueno, hertz o hercios. Bueno, lo vamos a escribir. Vamos a poner hertz o hercios. Vamos, déjenme cambiarle a H mayúscula. Ok, ahora sí. Es que están mal escritos los términos. Y se representa por H, ¿sí? Para describir la ecuación. Y entonces tenemos la suma de voltajes igual al voltaje total en términos de la carga. Muy bien. El modelado de circuitos, decíamos entonces, nos lleva a que las leyes de la física que vamos a aplicar, la suma de voltajes totales, para el condensador, pues tenemos que considerar la capacitancia, ¿sí?, donde C es la capacitancia en farads o faradios, y se representa como F. Y recapitulando, tenemos entonces el voltaje en la resistencia en el tiempo T es igual a R por Q. Se voy a modificar nada más para que todo esté en términos de Q mayúscula, y luego BL en T igual a L, que es la inductancia, por QB' mayúscula, Q mayúscula B' T, y BC en el capacitor, es la capacitancia 1 sobre C por la carga también. Muy bien. Sustituyendo en la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿sí?, tenemos entonces que R Q' de T más L por QB' de T más 1 entre C por Q de T es igual a VT. También la podemos encontrar como BR de T más BL de T más BC de T igual a E a la T. Y esto representa precisamente a la ecuación diferencial, en donde tenemos la segunda derivada, la primera derivada con respecto a la resistencia, la segunda derivada con respecto a la inductancia, y la ecuación sin derivar con respecto a la capacitancia, ¿sí?, para tener la energía total, la ecuación total del sistema. Muy bien. Las leyes de la física entonces se utilizan para escribir la ecuación como la tenemos aquí. Nomás déjenme cambiarle las Q's porque están en minúsculas y deben de estar en mayúsculas porque representan la carga del sistema. Ahí está. Observamos entonces en esta última ecuación aparece R, L y C, la resistencia, la inductancia y la capacitancia, que son los factores que están determinados en el circuito. R es constante, L es inductancia, bueno, también es constante, aparte de ser en el sistema, y C también es constante en el sistema. O sea, no es una resistencia variable, no es una inducción variable, y tampoco es un capacitor variable. Son fijos. Por lo que la única variable independiente es T, que es el tiempo, y son funciones del tiempo todas, la resistencia, la inductancia y la capacitancia son funciones del tiempo. ET es la función de entrada de energía, es la energía total del sistema, les decía,
que también está en función del tiempo y dependerá de cómo se está suministrando la energía en el sistema. 1 en C por Q de T, entonces, déjame corregir de una vez las Qs para que sea más legible esto. Bueno, 1 en C por Q de T es una función del tiempo con respecto a la capacitancia en relación con la carga del circuito. R por Q' de T es una función del tiempo con respecto a la resistencia y en relación a la carga del circuito. Y L por Q' de T es una función del tiempo con respecto a la inductancia y en relación con la carga del circuito. Si se dan cuenta, son tres componentes de una ecuación diferencial. Las leyes entonces de la física que debemos considerar aquí para este modelado son las que ya hemos analizado: voltajes, resistencias. Otra vez vamos a cambiar las Qs, no sé por qué se pusieron minúsculas, pero deben de ser mayúsculas, esto que quede claro. Muy bien, porque representan, les digo, la carga del sistema. Muy bien. Y entonces con esto tenemos que, reescribiendo en orden la ecuación, tenemos en orden porque acuérdense que hay que manejar el orden de las derivadas. Entonces aquí tenemos L por Q', que es la segunda derivada de Q con respecto a T, más R por Q' con respecto a T, más 1 en 1 sobre C por QT igual a E a la T, a E de T. Si la alimentación ET es continua, el voltaje V de la alimentación es constante. Si la alimentación ET es alterna, el voltaje V de alimentación es variable en función al tiempo. Generalmente la V alterna se trabaja por medio de funciones sinusoidales, que pueden ser en función de seno o de coseno. Así entonces tenemos la ley de Ohm, que es la ley en la que se relaciona el voltaje, la resistencia y la intensidad. Que también puede estar el voltaje y la resistencia relacionado con la primera derivada de la carga. El inductor BL en T igual a L de T DI, que es la intensidad, con respecto al tiempo, que esto es igual al voltaje del inductor con respecto al tiempo, igual al inductor L por Q Q' de T. El condensador P, el voltaje en el condensador de T igual a Q con respecto al tiempo, la carga con respecto al tiempo sobre C, que es el capacitor, la capacitancia. Y entonces BC de T es igual a 1 sobre T por Q de T. Estas son las tres ecuaciones que hemos estado desarrollando y trabajando. A ver si me faltó cambiar aquí. Q, Q y Q. Y entonces recordemos que RLC son constantes por los elementos del circuito. Como todas las cargas dependen del tiempo, podemos escribir la ecuación simplificando la función con respecto al tiempo, que ya lo habíamos comentado. Q' de T por la inductancia L, Q' de T por la resistencia R y Q de T por la capacitancia 1 en C. Y entonces la ecuación final quedaría como L por Q' más R por Q' más 1 sobre C por Q. Y esto es precisamente la ecuación general que tenemos de esta ecuación diferencial. Todavía no está la solución, pero teniendo ya esa ecuación analizada,
Ok, continuemos. Okay. Teniendo ya la ecuación diferencial como está estructurada aquí, es importante para evaluar entonces este tipo de circuitos que conozcamos la carga inicial Q de 0, ¿sí? Y la corriente inicial Q' de 0. Esa sería precisamente la forma de análisis. Okay. Y con esto podemos definir la ecuación diferencial que nos permite evaluar los circuitos de tipo RLC en circuitos con corriente alterna. Esto sí no se debe quedar muy claro. Ahí está. Muy bien. Y entonces L por Q' más R por Q' más 1 sobre C por Q igual a ET. De aquí se desprenden tres casos particulares. Los circuitos RC que no tienen un inductor y entonces se elimina el componente de inducción, de inductancia, y me queda R Q' más 1 sobre C por Q, directamente. Aquí tenemos sobrante una Q. Ok, ese es el circuito RC. Ahora también tenemos los circuitos RL en donde no hay capacitancia, aunque en ese caso se presenta la relación de corriente en lugar de las cargas. Entonces el circuito RL no tiene un capacitor y por tanto es L por Q' más R por Q' igual a ET. ¿Sí? Y esto se escribe como L por la intensidad. L por la intensidad más R también por la intensidad, y igual a ET. Y el circuito LC, ¿sí? En el cual no existe la resistencia, no tiene una resistencia y por tanto L por Q' más 1 sobre C por Q igual a ET. Y entonces se dan cuenta, ya tenemos los tres tipos de circuitos que se pueden analizar con una ecuación diferencial base de este tipo. Ahora, la aplicación de ecuaciones diferenciales. Encuentre la carga y la corriente y los circuitos si tiene una resistencia de 10 ohms y un capacitor de 0.02 faradios conectados en serie con un voltaje de entrada dado la función, ¿sí? E de t igual a 100 por E a la menos 5t volt. Considere entonces la carga inicial Q0 igual a 0, R igual a 100 ohms, C igual a 0.02 faradios, y entonces sustituyendo cada uno de los valores aquí, tenemos entonces que el circuito RC se rige con la ecuación que ya habíamos analizado y sustituyendo estos valores, me lleva a la ecuación que vemos aquí precisamente. Bueno, como es una ecuación diferencial de primer orden, tiene una sola derivada de primer orden, se puede resolver por factor integrante directo, y entonces me queda 10 por Q' más 50 Q, ¿sí? Igual a 100 por E a la menos 5t por V. Y debemos hacer que el coeficiente de la derivada sea 1, por lo que debemos dividir cada término entre 10, ¿sí?
para que quede como resultado lo que vemos aquí en el último renglón de esta diapositiva, ¿sí? En donde nos queda Q' más 5Q igual a 10 por E a la menos 5T. Con eso pues ya tenemos resuelta la parte del ejercicio, ¿no? Para resolver las ecuaciones entonces de primer orden lineales que tienen la forma y' igual a py igual a q, ¿sí? Entonces podemos aplicar la estructura del factor integrante. Repito aquí, si tienen dudas sobre el factor integrante, tenemos ya un video publicado de cómo se resuelve ese factor integrante. Les pido de favor que lo revisen para que puedan llevar a cabo el proceso hasta el final. Se desea saber cuál es la cantidad de energía almacenada en un capacitor en un determinado tiempo para determinar la cantidad disponible de energía eléctrica en el capacitor para abastecer un circuito eléctrico y poder con esto mantener lo más estable posible el flujo eléctrico en el circuito eléctrico que se tiene, ¿no? Como la cantidad de energía eléctrica en el capacitor va cambiando conforme el tiempo avanza, se debe describir mediante una función, E de t, la energía del sistema, donde esta función define cuál es la cantidad de energía eléctrica en el capacitor con respecto al tiempo. E es la cantidad de energía eléctrica, ¿sí? Que son microfaradios, y t es el tiempo en milisegundos. E decíamos cantidad de energía en microfaradios, t tiempo en milisegundos. Si además tenemos el siguiente dato, E de 50 es igual a 100, esto significa que a los 50 milisegundos ya el capacitor tiene almacenados 50 microfaradios de energía. Entonces, ¿qué significa E' de t? Es la razón de cambio de la energía en el capacitor con respecto al tiempo. Esto es la velocidad con la que se llena el capacitor de energía. Si tenemos que E' de 10 es igual a 12, esto significa que la energía almacenada por el capacitor crece a razón de 2 microfaradios por cada 10 milisegundos. Y esto es una medida de velocidad de cómo se almacena la energía eléctrica en el capacitor. El cambio precisamente se determina por una ecuación diferencial d en dt, que representa un cambio en la energía acumulada por un cambio en el tiempo. Si por otro lado tuviéramos otro dato donde decimos que E de 150 es igual a menos 75, significa que transcurridos 150 milisegundos, la cantidad de energía en el capacitor decrece o pierde, ¿sí?, energía a razón de 75 microfaradios transcurridos 150 milisegundos. Con el capacitor se está descargando. Vamos entonces a generar un modelo del capacitor si sabemos cuándo o cuánta energía almacena con respecto al tiempo. Por ejemplo, si decimos que la velocidad de descarga de energía eléctrica del capacitor es inversamente proporcional a la energía contenida en el capacitor, A igual a K sobre B, E de t, energía contenida en el capacitor, E' de t, velocidad de descarga de la energía eléctrica del capacitor, E' de t igual a K sobre raíz de E sobre raíz cuadrada de E de t. La constante depende de la capacidad y del tipo del capacitor, la intensidad de alimentación eléctrica, etc. Y se determina la constante a partir de los datos que tengamos de los capacitores
y del flujo de energía eléctrica que alimentan el circuito eléctrico. Con esto podemos entonces determinar cómo se da el decaimiento. Y se puede incluso ver factores como los que se presentan en este video que se está mostrando ahí y que permite calcular el decaimiento radioactivo de cierta componente, por ejemplo. Y también es otra aplicación de la energía de las ecuaciones diferenciales. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.